Hola hermanos, el día de hoy, 10 de febrero del 2023, es viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Bueno, en muchas partes hoy tenemos memoria obligatoria, la memoria de Santa Escolástica, la hermana gemela de San Benito, el fundador de los benedictinos, pues de las órdenes monásticas en Occidente. De hecho, en Montecassino él puso un monasterio cercano en Piumarola, donde la abadesa fue su hermana escolástica. Ella nace en Nurcia en el año 480 y va a morir en el 547, 30 días antes de la muerte de San Benito. Pero hoy es día de San Joselito. Hoy es día de San José Sánchez del Río, así que por lo tanto me veo obligado en conciencia a hablar de este que para mí es uno de los más grandes santos mártires de los últimos tiempos, así de sencillo. Su vida, un muchachito de 14 años, hagan de cuenta, ni siquiera, pues ya había llegado, era un adolescente cuando fue martirizado. Él nace en la población de Zaguayo, en Michoacán, el 28 de marzo del año 1913. Resulta ser que su familia era una familia muy cristiana, muy católica, que lo educaron bien en la fe. Cuando empezó la persecución, evidentemente producto de lo que más tarde será la Guerra Cristera, ¿no? La persecución motivada por el presidente Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, o sea, vamos, de esta época tan difícil de la década de los 20 en México, en la que sencillamente los masones son ellos, ¿no? Los que están detrás de todo esto, y hay que decirlo con franqueza, es que les gusta andar dulcificando las cosas, y son ellos los responsables de toda esta barbaridad, lo que hoy en día es el PRI, ¿no? el partido que pues durante muchísimo tiempo gobernó México, ¿no? Y cuidado, no estamos condenando aquí a todo mundo, y quién soy yo para hacer eso, no, estamos diciendo lo que realmente pasó, tanta muerte, el solo hecho de ser cristiano ya era, acuérdense que la época de la Revolución Mexicana, con tanto caudillo, con tanta situación, con tanto cambio de gobierno, aquella crisis que se vivió largo, lógico, después de muchísimo tiempo de Porfirio Díaz, del porfiriato, entonces claro, se genera un ambiente en el que los caudillos van a ir tomando el control hasta llegar a los extremos, ¿no? Y esto va a ser el producto de lo que más adelante va a ser la reacción de la gente, sobre todo de los que consideraban que no había otra medida más que tomar las armas para defender la fe. Y estos son los cristeros, ¿no? En Michoacán, Zaguayo es en Michoacán, era una de las zonas cristeras más, pero más desarrolladas. Ahí había muchas personas que se habían... El hermano de Joselito, que se llamaba Miguel, él dejó precisamente pues la casa y se fue a pelear. Le pidieron, Joselito le pidió a la mamá, miren, José Sánchez del Río era un muchacho como cualquier otro, ¿no? Inquieto, se cuentan algunas cosas en la biografía, de decirles que también ahí se me mueve un poco el corazón, porque mi director de tesis, el padre Fidel González, fue el promotor de la causa de Joselito, entonces por eso es que le conozco y he estudiado, y de primera mano he escuchado pues al postulador de la causa, así que por lo tanto tengo algún cariño muy muy particular evidentemente por este tema. Ahora, fíjense bien, entonces su hermano se va, él le decía a la mamá, déjame ir, la mamá se llamaba María, su papá se llamaba Macario, y entonces él dice que no, le escriben al general de la zona, no, al general cristero de la zona, que se llamaba Prudencio Mendoza, y don Prudencio prudentemente le dice que no, que está muy jovencito, y entonces le déjeme ir, yo no quiero ir a combatir, yo lo que quiero ir es a ser su asistente, y así lo dejaron ir, y entonces apareció Tarcisio, así le decían, la tropa le decía Tarcisio. Él era el que dirigía el rosario todas las noches y estaba ahí pendiente de darle de comer a los caballos, de servir a todo mundo, siempre con una gran alegría y siempre impulsándolos a todos a defender la fe. Resulta ser que en una batalla el 5 de febrero pues de 1928, pues mataron al caballo del general Guízar, y él entonces ofreció su caballo y le dijo: general, usted es más valioso que yo, así que por lo tanto sálvese. Y el general, cuentan que intentó: subite, vente al caballo, súbete, pero él no quiso, le decía: irá más rápido así, sin mí. Y de esa manera pues fue capturado, fue llevado a Zaguayo. Fíjense que lo encarcelaron en el propio lugar de la pila bautismal del pueblo donde él había sido bautizado, pues. Y ahí se cuenta una historia, porque tenían en el área del altar, vamos, donde estaba el sagrario, un montón de gallos de pelea que los entrenaban para pelear, y él los mató a todos. Y le digo: si quieren fusílenme, pero el altar, la iglesia, es un lugar para orar y no es un lugar para ninguna de estas cosas. Miren, es que hay un montón de historias al respecto de la vida de este muchachito. Imagínense que quien dio la orden de matarlo fue su propio padrino.
don Francisco Pizarro Sánchez. Para que vean ustedes, Sánchez era familiar de ellos. Algunos dicen en algunos de los documentos que incluso intentó salvarlo, que se ofreció que se dieran 5,000 pesos de oro para que así pesos oro, para que lo pudieran salvar, pero él no quiso. Es que le dijo a la mamá, mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. Y vaya, que lo entendía el muchachito, ¿no? Él había sido capturado con otro compañero, que al compañero lo ahorcaron prácticamente inmediatamente. A él, miren, lo acuchillaron, buscaron la manera, le desollaron con un cuchillo las plantas de los pies para de esa manera obligarlo a que apostatara. Pero él gritaba más fuerte, ¡viva Cristo Rey! Y ¡viva Santa María de Guadalupe! Ahí, eso es. Y entonces, para el 10 de febrero, lo trasladan, después de desollarle, como les digo, la planta de los pies, lo hacen caminar por toda la calle principal, ahí en el pueblo, en Zaguayo, hasta llevarlo al Panteón. Ahí en el Panteón entonces lo acuchillaron varios. Dicen los relatos que opuestos, la gente viendo el testimonio, porque ahí estaba, fíjense, estaba la mamá, estaba la familia. O sea, ellos vieron y en todo momento él se mantuvo firme. Cada vez que lo acuchillaban, más gritaba que viviera Cristo Rey. Es durísimo, ¿no? Y pues bueno, ahí al final lo colgaron y le metieron un tiro. Hay quien dice que fueron 2 tiros, en fin, el asunto es que fue martirizado ese día, pues, y lamentablemente no. El que lo mató supuestamente, perdón que me aprendí el nombre porque le decían de apodo el Zamorano. Y es que aquí en mi país está la escuela agrícola del Zamorano, entonces por eso me acordé. Sí, creo que se llamaba Rafael Gil, el que al final lo terminó ajusticiando. Bueno, y lo tiraron ahí, le echaron paladas de tierra encima y nada, pues evidente, fue recuperado su cuerpo, deshecho y ya les digo, el resto es historia, ¿no? Fue beatificado en el año 2005 por el Papa Benedicto XVI, no lo beatificó él, sino que fue beatificado en Guadalajara. De hecho, hay una historia con respecto a esto, porque fue el cardenal José Saraiva Martins, que fue el que lo beatificó. El revuelo que causó la beatificación de un cristero. Ay, Dios mío, en México todo lo que ocurrió. Y yo recuerdo haber estado en la ceremonia de su canonización en el 2016, en octubre del 2016, por el Papa Francisco. Iba a decir San Francisco, esperemos, pero el Papa Francisco. Un modelo para los muchachos, un modelo para los jóvenes, un modelo para todos nosotros. Yo lo invoco, yo cada vez que puedo le recuerdo, sobre todo recordando a los mártires, junto con el que estoy viendo ahora, a Óscar Arnulfo Romero, porque son modelos para todos nosotros, sin duda. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, porque bueno, hoy entramos al problema del siglo, no del siglo, al problema. Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 8. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente, no, si podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer, eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió. Y después le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué difícil es decir palabra de Dios después de este relato, ¿no? Es que dolorosísimo, fíjense. Primer punto, a la serpiente no hay que dejarla hablar nunca. Al diablo no hay que dejarlo hablar, con el diablo no se negocia. Cualquier voz que aparezca por ahí, sibilina, cualquier voz que quiera hacernos perder, si no te preocupes, si no está tan malo. Hay gente que es peor, hay pecados más graves, nadie se va a dar cuenta. Eso, de cabeza. Así, le cortan la cabeza, porque con el diablo no se negocia. El error de la mujer fue dejarlo hablar. Y el diablo es astutísimo. Fíjense cómo es el pecado. Primero exagera. ¿Es cierto que no pueden comer de nada? Ah, claro, mentiras. Si es que Dios no funciona así. Dios, es cierto que Dios les prohibió.
como que si Dios fuera prohibición, ¿no? Si Dios es libertad, o sea, lo que Él quiere es nuestra libertad, pero claro, como nos gusta ir a los límites, nos gusta, tercero, el pecado siempre se presenta con la oportunidad de ser como dioses, es decir, no es que vamos a ser dioses, vamos a ser como dioses, es decir, nosotros nos valemos por nosotros mismos, nadie tiene nada que decirnos, nosotros somos libres de hacer lo que nos ronque la regalada gana y conmigo que nadie se meta. Y así es, y así se lo dice la gente a uno. Y nada. Cuarta cosa, es apetitoso, ¿no? Se mira. Miren, el mal siempre tiene buena publicidad, ¿eh? Perdón que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero como que los expertos en mercadotecnia están de ese lado, ¿no? Quinta cosa que no tengo nada que decir en relación directa con esto, ¿no? Pero cuidado que no dice unos frutos, no dice una manzana, oigan. En ningún momento dice que haya sido una manzana, solo que uno piensa en una manzana rojita que sabrosa que es, ¿no? Otro punto. El marido estaba con ella. Es interesante, ¿no? El marido está con ella, dice que ahí estaba con ella y por eso también comió. O sea que él escuchó el diálogo, pero no hizo nada. ¿Cuántos maridos y cuántas esposas que de repente saben que sus esposos o sus esposas están haciendo algo, están escuchando cosas que no deben? ¿Por qué no les ayudan de una sola vez? El hombre tenía que ser, Eva, venite para acá, muchacha, deja de estar platicando con esa serpiente, culebra, fuera de aquí, ya estuvo. Ahí hubiera muerto todo, pero no, lo dejó, lo dejó y al final lo perdió. Así pasa. Y luego, lo más doloroso, pero eso es de lo más doloroso, Dios se paseaba todas las tardes a la hora de la brisa, ¿ya? Y ellos se ocultaron. El pecado siempre nos lleva a ocultarnos. La transparencia y la claridad es lo que nos libera. El Evangelio, Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, últimamente las últimas publicaciones se me han ido de la mano, se me han ido a más de 15 minutos y les pido 1000 disculpas. Trataré de llegar cerca de esto el día de hoy. Fíjense, Jesús regresa de la región de Tiro, va a la Decápolis, o sea, no va a Galilea, no va a la zona donde lo andan buscando, porque allá están los fariseos todavía, que ahí lo andan acusando de todas las barbaridades que hace. Le presentan a un hombre que es sordo y tartamudo. Bueno, eso es prácticamente normal, ¿no? Una persona que no puede oír no puede hablar. O sea, una persona que no ha escuchado, mira movimiento de boca, entonces trata de imitar lo que mira que se mueve, pero no, y como no se escucha, no sabe cuáles son los sonidos que está pronunciando, que está emitiendo. Entonces, cuidado, porque eso también es una seña muy importante. Algunos de nosotros somos sordos a la voz de Dios, escuchamos a la serpiente, pero no escuchamos a Dios. Y entonces, claro, somos tartamudos, pues. Nuestra manera no decimos las cosas con claridad, porque la palabra aquí tartamudo es eso, ¿no? Es no ser claros, es no ser precisos, es la tartamudez, es la mudez en el fondo. ¿Qué hace Jesús? Fíjense, son 5 puntos. Que lo primero que hace, lo aparta de la gente, se lo lleva con él. Le mete los dedos en los oídos, lo toca, ¿se acuerdan? Ayer a la curación de la hija de la Sirofenicia fue a la distancia, aquí lo toca. Ese es el contacto con el dolor. O sea, Jesús entra en contacto con el dolor, le toca la lengua con saliva, o sea, le transmite su palabra, porque la saliva en la mentalidad judía es la palabra, es lo que articula las palabras. Entonces él le pone su palabra en la lengua. Cuarto, mirando al cielo suspira. O sea, todo es centrado en el Padre. Y el suspiro, la ruaj Yahweh, el aliento de Dios, ¿se acuerdan que lo hemos leído anteayer? Cuando hablábamos de la creación, 3 días atrás, ¿no? Con la creación del hombre, ¿ya? Porque Dios insufló aliento de vida, o sea, el miércoles. Entonces, fíjense, cuidado, todo esto está detrás. A que sufre, es un encuentro personal, toco su dolor, le transmito mi palabra, la palabra del Señor evidentemente, miro al cielo, o sea, todo debe venir de ahí. Y le transmite una nueva vida. Y el quinto punto, es decir, y le dice Efetá, que quiere decir ábrete, porque a las acciones van ligadas las palabras, a las palabras las acciones. Ese es el actuar de Jesús.
Al momento se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua y empezó a hablar. Y claro, todo lo ha hecho bien. Qué belleza, ¿no? Todo lo ha hecho bien el Señor. Sí, lo ha hecho bien. En la vida de José Sánchez del Río, en su vida, en la vida de Santa Escolástica, de San Benito. ¿Será que lo dejamos actuar? Hagamos oración. Señor, cuando me encierro en mí no existe nada, ni tu cielo, ni tus montes, tus vientos y tus mares, ni tu sol, ni la lluvia de estrellas. Ni existen los demás, ni existes tú, ni existo yo. A fuerza de pensarme me destruyo, y una oscura soledad me envuelve, y no veo nada, y no oigo nada. Cúrame, Señor, cúrame por dentro, como a los ciegos, mudos y leprosos que te presentaban, yo me presento. Cúrame el corazón de donde sale lo que otros padecen, y donde llevo mudo y reprimido el amor tuyo que les debo. Despiértame, Señor, de este coma profundo, que es amarme por encima de todo. Que yo vuelva a ver, a verte, a verles, a ver tus cosas, a ver tu vida, a ver tus hijos, y que empiece a hablar, como los niños, balbuceando las dos palabras más redondas de la vida. Padre nuestro. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San José Sánchez del Río y de Santa Escolástica, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.